Buenas tardes amigos de Vivero 64, soy Jorge Maldonado y el día de hoy les vamos a hablar sobre el principal error que cometemos todos cuando tenemos nuestras primeras Venus atrapamoscas. Así que quédate al video, like y suscribe. Bueno, pues hoy vamos a hablar del error más común que tenemos cuando nuestra Venus atrapamoscas empieza a verse algo rara. Y aquí tengo un ejemplo de varias Venus atrapamoscas que han sufrido diversos daños. Vamos a ver el tipo de daño y qué lo causó para más o menos darnos una idea de cuáles son las principales causas que nos obligan a llevar a cabo el error más común en el cultivo de Dionaea. Bueno, este es un ejemplo del Museo de Horrores en el cultivo de Venus atrapamoscas. Lo principal a lo que nos vamos a enfrentar cuando cultivamos Venus atrapamoscas. Este es un ejemplar sano, saludable, en buen estado, incluso ya echando un tallo floral. Y todos estos son problemas de cultivo en Venus atrapamoscas. El principal problema que vamos a enfrentar es este. Este es el principal problema en el cultivo de Venus atrapamoscas, que es la falta de luz adecuada. Esta es una planta etiolada. Entonces, esto se da cuando la planta no tiene suficiente luz y empieza a agrandar su superficie foliar con tal de adquirir más fotones, más luz, más energía y poder hacer fotosíntesis. Este es un caso de calor extremo y de mala hidratación de la planta. Este es un caso de abandono de la planta, en donde la planta, el sustrato se sumió y la planta quedó ahogada en el musgo y pues empezó a no recibir energía solar y pues el daño. Otro caso similar, ahí se ve la planta hasta el fondo. Una planta que empieza, una planta que creció de más. Esto es muy común cuando son plantas que se sacan de cultivos in vitro, que vienen llenas de hormona y por lo tanto tienen un crecimiento que para la planta termina siendo insostenible. El siguiente paso de eso va a ser que la planta va a quedar así. Cuando se agoten esas reservas que tiene y la planta sea incapaz de sostener toda esa masa foliar, pues va a venir una mortandad de hojas y una disminución de la planta bestial. Es común y normal en los cultivos in vitro. Cuando es de semilla eso no pasa. Esta es otra planta que también tuvo daños por exceso de calor o exceso de humedad de agua y se ahogó. Otra planta que también sufrió exceso de calor, que también se enterró de más. Bueno, vamos a ver cómo se solucionan estos problemas en la Venus atrapamoscas. Bueno, ahora vamos a hablar cuál es el primer problema que comete, más bien el primer error que comete va de nuez. Bueno, ahora sí vamos a ver cuál es el primer error que cometemos todos en el cultivo de Venus atrapamoscas. El primer error que cometemos todos cuando tenemos un problema en alguna de nuestras Venus es este. Sacar la Venus de la maceta, quitarle el sustrato y en el nombre de la ciencia revisarle el rizoma. En ese momento acabamos de firmar la sentencia de muerte de nuestra Venus atrapamoscas. Venus atrapamoscas no tolera que le manoseen las raíces. A la Venus no hay que sacarla nunca de sus raíces, y menos si está invernando. De septiembre a marzo queda prohibido sacar Venus atrapamoscas de su maceta. El pretexto más común es que creo que el sustrato no está bien. El que te vendió la Venus atrapamoscas seguramente sabía de Venus atrapamoscas lo mínimo, te la vendió en Pitmoss con perlita. El sustrato no va a ser un error, va a estar bien.
Bueno, ahorita ya estamos sacrificando esta Venus en el nombre de la ciencia para revisarle el sustrato. Lo hacemos aquí sobre la charola para minimizar los daños. Ok, ¿qué es lo que vamos a revisarle ya que hicimos el gran daño? Pues sencillamente vamos a ver el rizoma de nuestra planta. Y lo primero que vamos a notar es que ya nuestra Venus ya encurvó sus hojas, ya empezó a sentir un estrés que no tenía por qué haber sentido. Y la realidad es que pues el rizoma iba a estar bien, en este caso de esta Venus. Y lo único que estoy haciendo es dañando raíces, quitándole energía. Este doblez de las hojas, vean ya cómo van las hojas de dobladas en unos segundos. Esto es energía que le quité a la planta y le va a tomar un mes recuperarse de esta terrible manoseada que le estoy metiendo a la pobre Venus. Pero bueno, ya hicimos el daño, ya vimos que el rizoma está bien, que las raíces están bien, ahí tiene unas raíces blancas. Ok, ¿qué hago después? Pues si ya hiciste el daño, vamos a hacer el trasplante de la Venus a una maceta un poco más grande que la anterior y sustrato nuevo. Sustrato de preferencia, evitar la mezcla peat moss con agrolita 50-50. Si podemos usar una mezcla un poquito más drenante con algunas arenas sílicas, estaría mejor. ¿Y cómo vamos a llenar nuestra maceta? Bueno, una maceta para Venus atrapamoscas, vamos a dejarla aquí en agua, se llena así. Tengo una maceta común y corriente, 4 pulgadas, la vamos a llenar con el sustrato. Ya hablaremos en otro video de sustratos. Vamos a poner sustrato hasta la mitad de la maceta. Ahí está. Hasta la mitad de la maceta. La otra mitad del sustrato de una Venus atrapamoscas debe ser musgo sphagnum deshidratado. Obviamente ya está otra vez mojado, pero es sphagnum que no va a revivir. No se hagan ilusiones, esto no revive. Sphagnum deshidratado. Una buena capa de sphagnum deshidratado. Ahí está ya. Y por último, para prevención de enfermedades de hongos y otros problemas, si podemos agregarle sphagnum vivo, le ponemos una capita de sphagnum vivo. El sphagnum vivo tiene propiedades antisépticas y es un fungicida natural. Entonces va a hacer que la planta va a ser menos propensa a daños. Ahí está nuestro sphagnum, nuestra maceta para la Venus. Aprovechamos para limpiarla tantito. Y la plantamos. Esta Venus va a tardar, después de este daño que le hicimos, unos 2 meses en recuperarse. Y lo estamos haciendo en tiempo límite. Estamos en septiembre del 2024 en la Ciudad de México. Y así debe verse una Venus que trasplantamos. Este es un correcto trasplante de Venus atrapamoscas. Y si las condiciones de cultivo son correctas, en unos 3 o 4 meses o en la siguiente temporada después de invernar, deberemos tener una Venus así. ¿Sale? Vamos, para no dejar en duda, a revisar otros rizomas. Vamos a checar, por ejemplo, el rizoma de esta planta, que es la más dañada de todas las que traje. Aquí vemos la planta totalmente dañada. Si se fijan, la maceta era sphagnum, puro sphagnum, pero la planta en su invernación se enterró y no tuvo la capacidad de salir. Aquí está la planta. El rizoma está blanco, el rizoma está bien. No había necesidad de sacar la planta de la maceta. ¿Qué va a pasar cuando un rizoma o un sistema radicular está dañado? La planta no va a sobrevivir. Hagas lo que hagas,
Si el sistema radicular de tu Venus o el rizoma se dañó, tiene putrefacción o está en mal estado, ya es irreversible, no hay nada que hacer, esa Venus va a morirse. Entonces no tiene caso revisar el sistema radicular de tu Venus. Si lo revisas y estaba mal, ya no hay nada que hacer, la planta se iba a morir. Y si no estaba mal, el simple hecho de este estrés, quizás ya dañas el rizoma, quizás dañaste las raíces, y si la planta tenía una probabilidad o posibilidad de sobrevivir, se lo quitaste. Entonces, no me estén sacando las Venus de sus macetas. No hay que revisar el rizoma de las Venus. Todos nos podemos dar cuenta del problema que tenga en la Venus en su parte aérea, en sus hojas. Eso nos dice todo de la Venus. No tengo necesidad de sacar el rizoma. Si hay un daño en rizoma o en raíces, no va a haber nada que yo pueda hacer. Y si las condiciones de cultivo que yo estaba teniendo llevaron a mi Venus a esta condición tan deplorable, es porque mis condiciones no fueron correctas. La única solución que tengo para salvar esta Venus es darle condiciones correctas de cultivo. Si yo hago eso, esta Venus en la siguiente temporada va a estar vigorosa, grande y fuerte. Y me va a perdonar haberle manoseado el rizoma en el nombre de la ciencia. Vamos a sembrar a trasplantar esta Venus, porque no me gusta tenerlas aquí expuestas. Bueno, aquí está la Venus, una maceta ya llenada como vimos que se tiene que llenar. Pescamos el rizoma y apenas si lo colocamos envuelto en el sphagnum. Ahí está, ahí va a tener oxigenación y paso de agua, paso de aire. Y vamos a marcar el par de macetas con un par de indicadores para reconocerlas y a ver si en un mes hacemos otro video dándole seguimiento a la mejora de estas Venus. ¿Qué es lo que voy a hacer para que estas Venus mejoren? Me las voy a llevar a donde sé que las Venus son felices. Vamos a ponerlas por acá, miren. Aquí. Ya. No hay más que hacer. Eso es todo lo que podemos hacer por las Venus. Si la Venus tiene un rizoma fuerte, un sistema radicular completo, aunque la parte aérea se dañe, si le damos condiciones correctas de cultivo, la planta va a volver a salir adelante. Si nuestra Venus tiene el sistema radicular dañado o el rizoma dañado, ya no hay nada que hacer. Y la manera más fácil de dañar un rizoma es sacar a la planta de su maceta para revisar el rizoma. No lo hagan a menos de que sean seguros de que es algo indispensable por hacer o que vaya a ser un trasplante, y no se hace durante la invernación de la planta. A diferencia de sarracenias, nepentes y otras plantas que en el invierno es cuando se deben trasplantar, Venus atrapamoscas no lo tolera. ¿Sale? Bueno, pues espero que este así haya sido un video de ayuda, de utilidad. Si tienen dudas, déjenla en los comentarios. Estaremos haciendo el video de contestando preguntas en Vivero 64 la semana que entra. Así que pues su like, suscripción, compartan este video y dejen comentarios con sus preguntas que las vamos a estar leyendo todas. Hasta la próxima y felices cultivos.